la Iglesia de Cristo, Misión Cristiana Elim, Tegucigalpa, presenta un mensaje de la palabra del Señor, que esperamos sea de bendición a tu vida. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Sin duda alguna, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Nunca olvidemos esto y proclamémoslo, vivámoslo, alabemos a nuestro Dios. Hoy vamos a abrir las Escrituras en el capítulo 24 del libro de Josué. El verso 14 y 15. Yo invito a todos los que están escuchando esta palabra, este mensaje, que abran sus Biblias ahí en el libro de Josué, capítulo 24, repito, el verso 14 y 15. Hoy estaremos exponiendo acerca de momentos de definición. Dios quiere un pueblo bien definido, bien determinado, y aquí tenemos un trozo de ese mensaje que dirigió este hombre de Dios que relevó a Moisés en el pastorado para Israel a través de la ruta hacia Canaán. El hombre valiente, gran estratega de Dios, para conducir a ese pueblo, Dios lo había preparado. Y repito, fue el relevo que Dios tomó para que sucediera a Moisés en el cargo. Fue una sucesión, fue un relevo, no una sustitución, porque Josué no le correspondía hacer el trabajo exactamente lo mismo que Moisés hizo. Fueron trabajos diferentes los de ambos, y eso lo podemos ver nosotros a la luz de la Escritura. Bien, leamos lo que dice el capítulo 24 en sus versículos 14 y 15. Dice así: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Voy a tomar esos dos versículos nada más, aunque la excitativa es siempre a que usted lea el contexto, enriquezca el tema, leyendo esta maravillosa historia. Puede comenzar desde el Éxodo hasta los días de Josué, inclusive hasta los días de los jueces. Miremos el contexto histórico, la panorámica de aquellos tiempos. Josué había convocado a las 12 tribus de Israel. La reunió en Siquem. Una de las cosas sorprendentes es que no se trataba de otra nación, no se trataba de un conjunto de naciones, se trataba de aquel pueblo que Dios ya había sacado de Egipto, el cual había visto
portentos en el desierto, portentos que Dios había hecho. A veces hay personas que dicen que están pasando por el desierto. Pues a la luz de la palabra debemos de interpretar que está viendo cosas maravillosas de Dios, que tal vez está pasando dificultades, pero a la vez está viendo la gloria de Dios, porque para nosotros los hijos de Dios, para nosotros los del pueblo de Dios, toda dificultad, todo problema que se presente, toda tempestad que venga, es una oportunidad para ver la gloria de Dios. Y eso sucedió en el desierto. Dios hizo portentos, Dios hizo maravillas, Dios hizo cosas gloriosas a la vista de todo el pueblo de Israel. Pero, a pesar de todo lo que vieron, a estas alturas, ese pueblo ya había visto hasta el cruce del Jordán. Y lo cruzaron, según la historia, en los tiempos en que el río de Jordán se desbordaba. Igual que cuando abrió el Mar Rojo, Dios abrió el Jordán para que su pueblo pasara con su pie totalmente seco, sin mojarse. Al otro lado del Jordán estaba la tierra prometida, que se le llama. Estaba la tierra que fluye leche y miel. Y aún allí Dios siguió haciendo milagros. Dios siguió haciendo portentos, haciendo cosas espléndidas a favor de su pueblo. Pero ese pueblo, si nosotros somos escudriñadores de la Escritura, vamos a encontrar que no hizo caso a lo que Dios le dijo. Para empezar, perdonaron a esos pueblos, hicieron alianzas con ellos, y esos pueblos les transmitieron sus costumbres idolátricas, totalmente paganas. Otros dioses aparecieron en la vida de Israel. Por supuesto que en estos versículos les dice Josué, los confronta, y todo está encaminado en definir el corazón del pueblo. Les dice, ahora pues, primero los conmina a temerle a Dios. Dice, temed a Jehová y servirle. Y no de cualquier manera, sino que le dice con integridad y en verdad. Debemos examinar todos los que estamos en este maravilloso éxodo, en este maravilloso peregrinar en Cristo Jesús. Debemos examinar cómo estamos sirviendo a Dios. Aquí pide, en primer lugar, temor a Dios. Después viene la integridad y la verdad. Pero para ello les dijo, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río. Podríamos hablar de los dioses del desierto, los dioses que adoraban los pueblos entre el Mar Rojo y el Jordán. Allí estaba el desierto, pero allí habían tribus, habían naciones, habían pueblos nómadas que tenían sus propias deidades. ¿Qué cosas? Dice que las malas costumbres se pegan como la mancha en la pared. Aquel pueblo que había sido advertido, que había sido enseñado, que ya había recibido la ley de una forma gloriosa, de una forma maravillosa, allá en el Sinaí, ese pueblo no hizo caso.
Por eso dice la Escritura, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Ese pueblo fue así, difícil. Y yo creo que eso solamente es una muestra. Todos los humanos somos terriblemente complejos, terriblemente difíciles. ¿Cuántas cosas hay en nuestra vida que nos vuelven en una rebeldía continua hacia Dios? ¿Con qué facilidad Israel se desviaba? ¿Con qué facilidad era seducido para rendir culto, para servir a dioses extraños? Mire, es sorprendente esto que voy a señalar. Por eso dije, no estaba hablando Josué con un conjunto de naciones. Estaba hablando con el pueblo escogido. Estaba hablando con la nación santa de Israel. El verso 1 de este mismo capítulo nos dice que reunió las 12 tribus de Israel. La reunió en un solo lugar. Reunió, dice, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, para que se presentaran delante de Dios. Y allí reunidos, se puede leer todo el mensaje que Josué les arengó de parte de Dios en ese momento. Y yo leí una parte de esto, cuando les dice, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Esa exhortación, por favor, en una aplicación directa a nuestra vida, porque para nosotros se escribieron estas cosas, los que habrían alcanzar el fin, aquellos a quienes nos habría de alcanzar el fin de los siglos. Yo creo que estamos viviendo tiempos postreros en esta tierra. No podemos nosotros fechar. Los que han intentado hacerlo han fracasado. Nosotros simple y sencillamente observemos la panorámica que se está viviendo ahora y llegaremos a esa conclusión. Siempre los tiempos postreros son sin fecha. Son sin fecha. No pongamos fecha. Ni el Dios mismo puso fecha. Puso señales y todo, pero fechas no. Entonces tenemos nosotros este ejemplo de Israel. Con qué facilidad este pueblo se desviaba. Con qué facilidad este pueblo, repito, era seducido a la idolatría. Era seducido a malas costumbres. Era seducido por el pecado. En otro estudio veremos los pecados del desierto que menciona el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Lo vamos a ver, esos pecados del desierto. Yo le llamo pecados del desierto porque allí los cometió Israel en el desierto. Aquí Josué le dice, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. No acepta Dios dualidades. No acepta Dios indefiniciones. Dios siempre, todo lo que hace, lo hace bien definido, totalmente definido. Cuando hizo el género humano, dice varón y hembra, lo hizo. No podemos ser cristianos y paganos a la vez. No podemos ser nación santa y a la vez naciones paganas. Esto está claro que Josué estaba llevando al pueblo a esa definición, que se definieran a qué Dios iban a servir. Les dice, quitad, esto es rotundo, así de sencillo, sin componendas, sin arreglos, quitad de entre vosotros los dioses
a los cuales sirvieron vuestros padres. Y si usted examina quiénes fueron los padres, fueron pueblo de Dios, fueron gente de Dios que no se definió. Qué peligroso es esto, creer que ese pueblo creía que era una nación santa. Ese pueblo pensaba como una nación santa, pero no se comportaba como tal. Tenía la infidelidad en su corazón bien arraigada. Qué cosa más difícil esos asuntos del corazón. Dice que estos padres, los ascendientes, los antes que ellos, los ancestros de ellos, que debieron ser santos, no se definieron. Siempre estaban buscando otras cosas, otros dioses que no eran el Dios de ellos. Por eso Josué les dice, quitad de entre vosotros, o sea que los tenían entre ellos, los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y la propuesta fue servir a Jehová. Note que al referirse a aquellos dioses se pluraliza, se habla en plural, porque eran muchos dioses. Por eso Dios enfáticamente dijo a través de su siervo Moisés, Jehová tu Dios, uno es. Nosotros, los hijos de Dios, somos totalmente y nos declaramos y debemos arraigar ese pensamiento en nuestra mente y en nuestro corazón totalmente monoteístas. Un solo Dios verdadero que se ha manifestado a nosotros a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios, pero indiscutiblemente ese Dios uno se ha manifestado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si usted lee las palabras de nuestro Señor Jesucristo, va a encontrar que Él se refería siempre a su Padre y se refirió al Espíritu Santo y le dio su lugar a cada uno de ellos y que siempre fueron uno. Nunca dejaron de uno, pero se manifestó en esas tres personas, porque son personas, pero un solo Dios verdadero. No voy a pretender en un momento así explicar lo de la triunidad de Dios, pero Dios no hay duda, y se puede decir así, sencilla y llanamente, Dios es tres en uno, no tres dioses, pero es tres en uno, como también nosotros traemos una representación de eso en nuestro ser, cuando somos cuerpo, alma y espíritu y una sola persona. Así es todo. Vamos a hablar en otro día también acerca de la unidad de Dios. Pero es un solo Dios. Por eso dice, servir a Jehová. El verso 15. Y si mal os parece, servir a Jehová, escogeos hoy. Escogeos hoy. No posponer. El hombre tiene por naturaleza ese defecto de decir después, de posponer las cosas. ¿Y cuántas cosas son pospuestas? ¿Cuántas cosas dejamos en la vida inconclusas porque no nos definimos, no nos determinamos? Dejamos cosas comenzadas. Dios no es así. Su naturaleza es que todo lo que comienza, lo termina. Todo lo que comienza, lo termina. Deberíamos nosotros ser, como somos hijos de Dios, ser como Él es. Definidos totalmente y determinados a llevar a cabo totalmente lo que nos proponemos, por supuesto todo lo bueno que nos propongamos hacer,
concluyámoslo, por favor. Así dice el Señor. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. Es como cuando dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pueblo de Dios, estamos oyendo palabra de Dios. Está abundando la palabra de Dios. Por su gran misericordia, Dios está alimentando con manjares suculentos a su pueblo. Por donde quiera se oye su voz. Abundan los siervos de Dios predicando el bendito mensaje, preciosos mensajes, pero es para que nos definamos a vivir esa palabra, a vivir hoy lo que estamos escuchando. Aquí dice Josué, escogeos hoy, no mañana, no pasado mañana, escogeos hoy a quien servir. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Y mire la propuesta. ¿Qué serio es esto? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, ¿cuántos dioses? ¿Cuántos dioses? Los dioses de Egipto, los dioses del desierto, y ahora los dioses de Canaán. Los dioses que servían aquellas naciones que habitaban Canaán. Los pueblos usurpadores de aquel territorio que Dios había determinado que era para su pueblo. Mire, si solamente le voy a decir esto, pero eran 7 tribus principales. Por supuesto que habían 31 reyes, habían 31 naciones, habían tribus nómadas, habían gentes totalmente apartadas de Dios. Y fíjese que lo que le mencionaba eran 7 naciones principales de Canaán. Eran los amorreos, los fereceos, los cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos. 7. Solamente para que usted ponga sus barbas en remojo. Pero no es una casualidad que esos brujos, que los hechiceros, que esa gente que trabaja en las tinieblas, para las tinieblas, que son siervos de Satanás, que se disfrazan algunos de ellos de siervos de Dios. Hay que tener mucho cuidado con esto. Trabajan con 7 potestades africanas, le llaman ellos. 7 potestades africanas. Eso solamente es un paréntesis, porque llama la atención que eran 7 tribus paganas que estaban usurpando Canaán. Acuérdese que para nosotros, los que hemos salido, más bien los que nos han sacado de las tinieblas a la luz, los que nos han sacado, aquellos que hemos sido sacados de entre los demás gentiles. Nosotros ciertamente somos gentiles, pero ya no debemos ser como los demás gentiles, dice Pablo en la carta a los Efesios. Los demás gentiles andan en la vanidad de su mente. Nosotros andamos y debemos andar no en la vanidad de nuestra mente, porque nosotros tenemos acceso a la mente de Cristo, a la mente de Dios. Nosotros tenemos con nosotros la bendita palabra de Dios, que en ella se encuentra el pensamiento de Dios. Tenemos acceso nosotros
a conocer la voluntad de Dios y conforme esa voluntad andar, ya no andar como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente, andan en pos de estas cosas, de los dioses extraños, de los dioses ajenos. Hay cualquier cantidad de religiones. Usted puede investigar, indagar, pero en el área de la brujería hay una religión que se llaman los paleros, que trabajan con plantas. Y todavía hay una buena cantidad de gente de Dios que creen que eso es superstición. No quiero con esto inducir a nadie a que lo satanice todo, a que piense que todo es el diablo, que todo es espíritus inmundos. No. Alguien dijo en su oportunidad de que no habría buen diablo si no hubiera buena carne. El diablo no funcionaría si nosotros no le diéramos lugar. El diablo y sus huestes. No sé por qué la adversidad en cuanto a esto, si claramente nos dice la Escritura que nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra señores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Bueno, volvamos a nuestro tema mejor de la definición, porque me llamó la atención eso de las siete tribus principales que Dios les habló, que estaban allí usurpando Canaán, porque Canaán Dios lo tenía reservado para su pueblo. Así es que vamos a ver otra vez lo de Josué delante del pueblo, con un mensaje totalmente confrontativo para Israel. Todo Israel reunió a las 12 tribus, reunió sus ancianos, reunió sus príncipes, reunió sus jueces, todos los oficiales de Israel. Y, por supuesto, a todo el pueblo. Lo reunió en Siquem y les habló de la manera que estamos leyendo allí. Dice, y si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Cuántas veces llevaron a este pueblo a que se definiera? Esta es una de esas tantas veces que se les habló directamente que se definieran. Esto prácticamente se repitió varias veces. Dios en su infinita misericordia da oportunidades. Eso sí, no nos confiemos a ello. Debemos nosotros ser definidos, ser íntegros, ser de una sola pieza para definirnos a servir solamente a nuestro Dios. Mire, dice, escogeos hoy a quien sirváis. Escogeos hoy a quien sirváis. Y, bueno, si quieren servirle a otros dioses, ok. O servirle a Jehová. Porque el verso 15, muchos lo conocen. Muchos saben, sobre todo, la última frase de ese verso. Dice así, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En otras palabras, él siempre, y fue así, Josué siempre estuvo bien definido a quién iba a servir. Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así en ese orden, rompiendo tal vez con las normas gramaticales de los hombres, él primero dijo yo. Porque el hombre de Dios, el pastor,
El siervo de Dios debe ser definido, él primero y después su casa. Yo y mi casa. Debemos ser nosotros los siervos de Dios el ejemplo a los demás en cuanto a definición se refiere, en cuanto a integridad se refiere, en cuanto a temor a Dios. Nosotros debemos de ser el ejemplo. Asumamos esa bendita responsabilidad que tenemos todos los hombres de Dios, todos los que servimos al Señor. Debemos ser ejemplo. Por eso Él dijo primero, yo, y después dice, mi casa, serviremos a Jehová. Qué maravilloso es ser así, íntegro, es ser de una sola pieza, es ser definido, es ser determinado. Yo creo que Dios está, en este mensaje, le está hablando a muchos de su pueblo, que se definan. Hay que definirse. Estos son tiempos así definitorios, tiempos en los cuales debemos tomar decisiones radicales totalmente, en lo concerniente a nuestro Dios, en lo concerniente a servirle a nuestro Dios. Yo quiero llevarle a usted que me acompañe a otro momento de definición claramente expuesto ahí en la Escritura. Ahí está este momento registrado en el primer libro de Reyes, el capítulo 18, el verso 21. Eran los días de Elías. También aquí está Elías con el mensaje al pueblo de Dios, no a otro pueblo, al pueblo de Dios que no se había definido todavía. A esas alturas ya eran los tiempos de los reyes de Israel. Fíjese que de ese tiempo, de los tiempos de Josué, a este tiempo ya habían pasado, así como lo voy a escuchar, aproximadamente entre 356 años a 400 años en los días de Elías. Porque de los días de Josué a los días de Saúl, el primer rey de Israel, habían pasado 356 años exactamente, así como lo oye, 356 años. Se suponía que aquel pueblo, allá cuando usted va a leer en el libro de Josué, por favor, léalo, lea todo el capítulo, por lo menos todo el capítulo, del cual yo tomé 2 versículos, pero todo el capítulo se deja ver que era el pueblo de Israel, que era el pueblo que había visto maravillas, que todavía estaba indefinido. Pasaron más de 350 años, repito, entre 350 y 400 años, cuando Elías vuelve a confrontar al mismo pueblo, a la simiente de aquellos a los cuales les arengó Josué. Ahora es Elías, y mire lo que les dice a partir del verso 21. Dice, primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? ¿Hasta cuándo claudicaréis? O sea, claudicaban hacia ambos lados. Estaban a veces inclinados hacia Dios y a veces inclinados a Baal. Voy a leer todo el verso. Repito, primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos?
Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Es sorprendente. No respondió palabra. El pueblo de Israel, el pueblo que Dios había escogido, el Dios fuerte de Israel los había sacado con mano poderosa de Egipto. Los llevó por el desierto. Cruzaron el Jordán. Y hermano, usted puede leer ahí en esos libros históricos del Antiguo Testamento todo lo que Dios hizo en Canaán. Qué cosas las que pasaron en Canaán. Ahora, ya viviendo allí, mire, allí en el libro primero de Samuel, usted puede ver una transición que hubo entre teocracia y democracia. El pueblo de Israel era llamado a ser un pueblo teocrático. Dios era su rey. Pero un día dijeron, queremos rey como las demás naciones. Empezó su corazón a claudicar por otro pensamiento. Era el pueblo que debía haber sido teocrático, monoteísta. O sea, gobernado por Dios y adorar y servir a ese Dios único. Pero ellos no lo hicieron así. Ellos pervirtieron su corazón y claudicaron. ¿Qué es claudicar? Es rendirse. Es rendirse. Se rindieron primero a Dios, porque allá a Josué le dijeron, usted puede leerlo, le dijeron, no, vamos a servir a Jehová. Y aparentemente se definieron en ese momento, en el capítulo 24 del libro de Josué. Ahora mire usted, estaban entre Dios y Baal. ¿Cuánto cristiano? Yo no quiero con este mensaje satanizar la política. La política es una hermosa ciencia. El problema no es la política. El problema son muchos políticos corruptos, muchos políticos que pervierten la justicia y el derecho. Pero eso es problema. Problema, por supuesto, que no debemos ignorarlo nosotros. No debemos quedarnos de brazos cruzados ante ese problema. Podemos hacer mucho para solucionar ese problema y no crea que es involucrándonos nosotros en ese tipo de política, sino clamando a nuestro Dios que tenga misericordia de nosotros, que tenga misericordia de aquellos que nos gobiernan, que tenga misericordia de nosotros, clamando que tenga misericordia de nosotros, poniendo temor de Dios, poniendo su santo temor en el corazón de la gente que nos está gobernando. Es de esa manera que nosotros podemos hacer algo. Nunca vamos a ejercer mayor influencia que cuando estemos de rodillas delante de nuestro Dios, clamando por nuestras autoridades como lo manda la Escritura. Bueno, ellos dijeron, queremos Dios como las demás naciones, y ese es el panorama que se encuentra en los libros primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes, segundo de Reyes, primero de Crónicas y segundo de Crónicas. Ahí puede usted darse cuenta cuando Israel se involucró en democracia. Allí en ese punto estaba. Eran los días del rey Acab. Habían terribles problemas, el paganismo. Dios castigó a la nación con una sequía de 3 años y medio. Y fue cuando surge el ministerio del profeta Elías. Y los confronta de esa manera. Dice el verso 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?
Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo en ese momento no se definió. Fue hasta que aquella poderosa manifestación de Dios, que por la infinita misericordia que Dios tiene, Dios no necesita demostrarle a nadie que Él es Dios, pero por amor a su pueblo se manifestó gloriosamente, y de allí fue cuando decían muchos: Elías, el profeta de fuego. Ahí está la maravillosa historia real, verídica. La Biblia no contiene cuentos, contiene historia. No contiene leyendas, es historia que pasó, acontecimientos reales que sucedieron, no ficticios, no inventados, no imaginarios. 450 profetas de Baal se reunieron ese día a clamar a Baal que mandara fuego para consumir el holocausto. Elías clamó a Jehová y Jehová contestó por fuego. Y es tremenda la autoridad con que actúa Elías. Y entonces el corazón del pueblo se definió por Jehová. Momento de definición. Nosotros estamos totalmente seguros quién es nuestro Dios, de lo que es capaz nuestro Dios. El pueblo de Dios debe definirse por un solo Dios verdadero y servirle con integridad y en verdad. Definirnos por servir a un solo Dios verdadero. Dios está llamando. No estemos claudicando todavía. No estemos pensando todavía volver al mundo. Volver a hacer lo que antes hacíamos. Volvernos atrás. En otras palabras, no debe haber pensamiento de apostasía en nuestros corazones. No debe haber dualidad de adoración. No debe haber un corazón compartido en nuestra vida, en nuestro ser. Debemos decidirnos y definirnos por nuestro Dios, nada más. Ya no estar claudicando entre dos pensamientos, viviendo a veces como cristianos y a veces como paganos. No se puede. Máxime en estos tiempos necesitamos definirnos, necesitamos volvernos a nuestro Dios. Mire, después de los días de Josué, vinieron el tiempo de los jueces y qué triste, duele en el corazón oír que la generación que nació después del último juez ya no conocían a Dios. Hubo una generación que no cumplió su función. ¿Cuál función? De transmitir el conocimiento, de transmitir la verdad acerca de un Dios vivo y todopoderoso. Es nuestro deber generacional. Nosotros somos un pueblo generacional. Es el deber de los que ahora somos padres, esa generación de padres. Debemos estar inculcando en nuestros hijos y todos aquellos que ya tenemos nietos, debemos de asumir esa responsabilidad. Digo esto fundamentándome en el libro de Deuteronomio, dice: estas palabras se las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La generación que nació después del último juez de Israel falló en esa función. No le transmitió a la generación después de ellos la verdad acerca de nuestro Dios. Cuidémonos mucho de eso.
por favor, padres, la generación que estamos criando, criamos hijos para Dios. Inculquémosle la bendita palabra de Dios, testifiquémosle de Cristo, testifiquémosle de la palabra, hablemos de sus portentos, hablemos de sus maravillas, hablemos de sus milagros. El tiempo de los milagros no ha pasado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y vamos a entregar cuenta de lo que estamos haciendo ahora, hoy, en este tiempo. Somos los llamados a las generaciones futuras. Padre, abuelo, hay una responsabilidad de transmitir, por lo menos podemos alcanzar 2 generaciones más después de nosotros. Nosotros, la generación de padres ahora, está la generación de nuestros hijos y está la generación de nuestros nietos. Así dice la Escritura. Allá en Deuteronomio 6, búsquelo, allí lo va a encontrar. Dice, estas palabras se las vas a repetir. Qué misericordia de Dios. Dios, en su infinita misericordia, nos conceda el no aburrirnos de estar escuchando tal vez repetidos mensajes, repetición tras repetición. Esto considérelo parte de la misericordia de Dios, porque Dios sabe de qué está hecho el humano. Somos totalmente olvidadizos, y Dios en su infinita misericordia, usted va a encontrar en la Escritura que se repite y se repite y se repite. La palabra se repite una y otra vez. Escritores de Dios nos dejaron su consejo. Hombres de Dios, seguimos predicando esta bendita palabra. Repito, Dios quiera que no nos aburramos de que nos estén repitiendo las mismas cosas. Considerémoslo más bien parte de la misericordia de Dios para con nosotros, y hagamos la función de estarle repitiendo. Fíjese que ahí en el libro de Deuteronomio capítulo 6, si usted lee detenidamente, son 4 veces al día. 4 veces al día que dice, vas a repetir estas palabras cuando te acuestes. ¿Qué es lo que está ministrando estas generaciones antes de acostarse? Le voy a decir que los celulares, las computadoras, los televisores están ministrando estas generaciones antes de acostarse. Cuidémonos de eso, es una cosa sencilla. Yo sé que tal vez no fácil, pero es sencillo. Por favor, la instrucción es sencilla. Antes de acostarse, principalmente en estos días que Dios nos ha concedido estar con nuestras familias, cuidemos que antes de acostarnos no sea el celular, no sea el televisor. Es una generación que está viviendo, en cada habitación está un televisor, en cada habitación está un niño de 9, 10, 11, 12, 13 años con un celular, viendo cualquier cantidad de cosas, y a veces son cosas malas, reñidas por la palabra de Dios, lo que están viendo. Los televisores, no vamos a satanizar esos aparatos, porque no es el problema los aparatos, es quien está usando los aparatos, la mente y el corazón de aquel que está usando estos aparatos. Un aparato de estos, si no se enciende, no causa ningún problema. Y cuando los encendemos para hacer el bien, ¿cómo está siendo de provechoso el uso de los aparatos estos? Celulares, computadoras, iPad, tablet, como usted quiera llamarle, televisores mismos. Pero el problema no está en los aparatos. Son inanimados, son aparatos muertos que no tienen vida en sí mismos. El problema es los que usamos esos aparatos. El problema está allí, y es allí donde hay que atacar.
la dificultad, y no con armas humanas, no con armas carnales, son con las armas espirituales que Dios nos ha entregado a nosotros. Dice, las vas a repetir estas palabras cuando te acuestes, cuando te levantes. Dios mío, ¿cómo hacemos esto? Se hace un mundo, porque las generaciones actuales, los padres salen disparados a sus trabajos, los niños, ¿a qué edad se están entregando los niños a otras personas para que los cuiden ahora? El pueblo de Dios está llamado a poner en práctica el consejo de Dios. No sé cómo se la va a arreglar con este consejo, pero dice, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando estés a la mesa y cuando andes por el camino. ¿Sabe qué? A mí me abruma hablar de esto. ¿Por qué? Porque hemos llegado a caer en un estado de impotencia. Y mejor optamos por lo más fácil, seguir la corriente del siglo, que la Escritura misma nos recomienda, no seguirla. Nosotros, el pueblo de Dios, por eso ahora entiendo por qué no eran los egipcios, no eran los cananeos a los que reunió Josué, era el pueblo de Dios que estaba viviendo como los cananeos, que estaba viviendo como los egipcios. Nosotros, los hijos de Dios, entendemos qué representa esto, qué significa esto que estoy hablando. Volvámonos a la senda antigua. Preguntemos por esa senda y andemos por ella. Al mundo le vamos a padecer anticuados, fuera de lugar, fuera de tiempo. No sé, pero no me importa y no nos debe importarnos lo que el mundo piense de nosotros. Interesémonos en lo que Dios piensa de nosotros, que sabe que Dios en su infinita misericordia dice que tiene pensamientos de bien para con nosotros. Dice que llegó un tiempo, ahí en el libro de los Jueces, le voy a dar 2 citas, no las voy a leer, solo voy a referirme a lo que dicen. Pero le voy a dar las citas bíblicas. Jueces capítulo 17 y verso 6. Y el capítulo 21, el verso 25. ¿Sabe qué dice allí? Que cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Cómo encajan? ¿Cómo entonan esas palabras con los tiempos que estamos viviendo? Cada quien, y estoy hablando del pueblo de Dios, está haciendo lo que bien le parece, no lo que Dios dice, no lo que Dios habla, no lo que Dios aconseja, sino que cada quien, que duele decir esto, pero cada quien está haciendo lo que bien le parece. Hermanos amados, no debemos seguir así, no debemos seguir en ese camino. Parémonos, detengámonos, como dice el profeta, paraos en los caminos, hagamos un alto en este correr desenfrenado que lleva el mundo. Dice el apóstol que a ellos les parece extraño que no corramos con el mismo desenfreno con que corren ellos. Nosotros detengámonos, y yo creo que Dios ha detenido la carrera. Como no quisimos detenernos nosotros, Él nos ha detenido, pero que este detenerse que estamos viviendo sirva para retomar la senda antigua, para retomar el camino de Dios, no los caminos de Dios, porque Dios no tiene caminos, Dios tiene un solo camino, y es aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie puede llegar a Dios si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Repito, Cristo no es un camino,
y descartemos aquellos que todos los caminos van a dar a Dios. No, eso no es así. Rotundamente lo digo. Solo hay un camino que lleva a Dios, y ese camino se llama Jesucristo. Volvamos y andemos por ese camino. Dios bendiga sus vidas. Dios nos dé la capacidad para ser gente definida. Concluyo diciendo, si Dios hoy nos está llamando a definirnos, definámonos. Después de que el pueblo vio el portento de aquel sacrificio que había sido anegado de agua, allí en el libro primero de los Reyes, en ese capítulo 18, nos narra la Escritura que el profeta Elías, en un tiempo de terrible escasez de agua, 3 años y medio sin llover, y mandó a echar 12 cubetas de agua. Dice que el fuego que descendió del cielo consumió aquellas piedras, lamió aquellas piedras, hasta las piedras que había levantado, 12 piedras, conforme a las 12 tribus de Israel. ¿Cuánto mensaje hay allí en ese pasaje de la Escritura, cuando Elías invoca al Dios único y verdadero? Se lo digo así claramente, es el mismo Dios a quien nosotros servimos. Es el mismo Dios por quien nosotros nos hemos definido, porque espero que hoy nos definamos. Si no nos habíamos definido, si no se había definido, digo esto porque yo ya me definí. Y hace tiempos proclamo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y me he esforzado y he escrito a todo varón, a toda madre, a todo padre, para que se defina de esa manera y cuide de la definición también de su familia. Si todo cristiano hiciera eso, creo que faltarían muy pocos para que se defina este mensaje que nos lleve a esa definición. Son tiempos estos de definición. Dios les bendiga.